Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución serísima al servicio de los más carenciados, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio donde los salesianos le brindan apoyo a jóvenes que están en alto riesgo. Jóvenes sin oficio, sin beneficio, presas fáciles del crimen, de la delincuencia. Y entonces los salesianos le forman como verdaderos ciudadanos, útiles al país. Solo pensar la cantidad de jóvenes que no pueden entrar allí porque físicamente y económicamente la institución no puede recibir tantos jóvenes que mueren incluso, abatidos por la policía o por ellos mismos, bandas criminales que luchan por espacios del crimen, por espacios de la delincuencia, y caen a destiempo, jovencísimos, y son pérdidas para el país porque son jóvenes que pueden aportar al trabajo y al desarrollo del país y a la sostenibilidad de la patria, porque con los hijos que se mantiene la patria, porque uno va a morir, todos vamos a morir, entonces los que se van poniendo más viejos y van falleciendo, pero eso, el relevo tiene que venir atrás. Y hay que ver lo importante del relevo, que países como China, señores, que tienen 1.400 millones de habitantes, ellos están preocupados por el relevo, porque restringieron tanto los nacimientos por asuntos de la política del Partido Comunista, que las chinas se olvidaron de parir, como se dice, y entonces era un hijo, y ninguno.
Y el régimen premiaba eso y castigaba a quien se atreviera a tener más hijos. E incluso los crímenes de niños muertos después de nacidos, eso es una cosa increíble. Lo que pasó en China, lo que pasa es que esa es una historia que no se va a decir y que los embajadores de China, como el que tenemos aquí, nunca van a decir de los infanticidios que ha habido en esa China comunista, restringiendo los nacimientos en esos momentos. Ahora están preocupados porque la población envejece y hay falta de niños. Parece que ahora están muy preocupados. Pero bien, vamos a ayudar a los salesianos para que esos que se descarrilan puedan ser encarrilados, llevados por un buen sendero y terminen siendo buenos ciudadanos del país, que es lo que nosotros queremos. Bueno, hoy, señores, hoy ha muerto o se anunció el fallecimiento de don Osvaldo Virgil, Osi Virgil. Un hombre que fue, vamos a decir, memoria longeva y viva, pero longeva del béisbol dominicano. Del béisbol dominicano de calidad, pero de calidad de ligas mayores, porque Virgil fue quien abrió las puertas de los dominicanos a esa importante actividad deportiva que es el béisbol de las grandes ligas y que tantos beneficios le ha dado al país. Entonces don Osi Virgil, un hombre nonagenario, también admirado por el pueblo dominicano por su humildad y su sencillez, que hay que decir eso. Hombre sin soberbia, sin arrogancia, nunca, con una tranquilidad y un respeto hacia los demás y hacia él, entonces que ganaba ese respeto también por esa conducta humilde y solidaria de don Osvaldo Virgil. Que en paz descanse don Osvaldo, don Osi Virgil. Así fue que los americanos bautizaron a Osvaldo con su nombre de cómo se debe pronunciar y se escribe su nombre en inglés, Osi Virgil. Don Osvaldo Virgil, que en paz descanse ese caballero del deporte de la República Dominicana, que fue un hombre con esas cualidades de la humildad, que es pulcritud de vida, su pulcritud de vida, que siempre fue un hombre, como subentendido, que la gente siempre uno le pregunta a los montecristeños cómo era la vida de Osvaldo Virgil, hombre de allá, el orégano, como le decían también. Tercera base de los Leones del Escogido, Dios mío. En esa época había que ver esa calidad deportiva de la época. Pero que en paz descanse don Osvaldo Virgil, un hombre bueno, un dominicano de verdad, esa es la verdad. Bueno, la economía. El Banco Central anunció que bajó 25 puntos a la tasa de política monetaria. Eso quiere decir que se va a abaratar el crédito. Eso es muy importante. Y hace unos días, recientemente también, bajó 25 más el Banco Central. O sea que en menos de un mes ha bajado 50 puntos. Eso es muy importante. Eso para esta gente de la economía, 25 puntos básicos, de 6.75 a 6.50 anual. Esa será la tasa de política monetaria del Banco Central anual. Dios mío, pero eso ya ha bajado muchos puntos. Eso estuvo alto una vez, eso estuvo en 9. ¿En cuánto fue que llegó? A más de 9 estuvo eso. Eso le han bajado muchos puntos. De 9 a 6.50. Son 300 puntos. Le han bajado a la tasa de cambio.
a la tasa de política monetaria. Oh, eso está muy bien. Entonces el reposo, que es de a un día, pasa de 7.25 a 7. Mientras que la tasa de depósitos remunerados overnight se reduce de 5.25 a 5% anual. Entonces se tomó en cuenta, dice el banco, la evolución del entorno internacional, particularmente los espacios disponibles, ante la reducción de tasa de interés en las economías más avanzadas y los menores precios de las materias primas. Eso es también muy importante. Una de las materias primas más distorsionadoras es el petróleo. Y ha estado bajando a pesar de esas guerras, señores, que antes, tengo que recordar esto siempre, se tiraba un tiro o se anunciaba que se iba a tirar un tiro en el Golfo Pérsico. Y eso creaba unas tensiones que inmediatamente subía el petróleo el precio. Ahora baja y tenemos dos guerras, pero no es dos guerras, no. Israel tiene 4 guerras. Israel solo. Ay, Dios mío. Cuántas cosas, pero vamos a tener que hablar de eso. Bueno, señores, por aquí estuvo Pompeo, Mike Pompeo. Perdón. Y la verdad que una visita rara. Primero, no anunciada, o muy manejada muy discretamente, porque eso lo supimos porque salió en el periódico. Pero uno no sabía que Pompeo, Mike Pompeo, un hombre clave en la política dominicana, porque ese fue el que llamó a Danilo Medina. Fue el secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, del Departamento de Estado, jefe del Departamento de Estado, es decir, la Cancillería de los Estados Unidos. Mike Pompeo, porque se dice que llamó a Danilo Medina y le puso, como dice, le puso un blow de 8 a Danilo Medina enfrente para impedir aquel estupro constitucional que iba a haber con la Constitución de nuevo. Le llamo estupro porque se tenía que apelar a la compra, porque uno sabe que así que se trabaja aquí, a la compra de los senadores y de los diputados, léase del Congreso, para siempre hacer esa mayoría que le permitiera hacer lo que le daba la gana. Ahora, tal vez el gobierno no tiene que invertir un peso en eso, porque tiene esa mayoría supremacista, aplastante, tiene el PRM, por tanto el presidente Abinader no tendría ningún inconveniente de ese tipo, porque no está, diríamos, no tenía que ir a ese mensalao, como le dicen en Brasil, a la compra de ellos, pero moralmente está impedido, porque la Constitución tiene un candadito ahí, que el gobierno, que no lo considera un candado seguro, pues tiene ese candado, porque ese candado impidió que por lo menos Danilo Medina volviera o pudiera aparecer allí en la boleta del 24 por su partido PLD, y no pudo. Por tanto, el candadito, aunque sea un candadito de mala calidad, está ahí, funciona. Pero el gobierno y el presidente Abinader entienden que ese candado debe estar más seguro, que en vez de ese candadito de maleta le van a poner un candado que la Constitución ni ella puede con ella misma. Eso es lo que se llama una Constitución cerrada, de verdad, pétrea. ¿Y cómo se puede poner una Constitución que no se pueda reformar ni ella misma que quiera? La verdad que es un caso raro. Es la Constitución contra la Constitución, válgame Dios. Y eso que yo lo que soy es agrónomo, pero uno lo interpreta así, por lo menos los neófitos en estos asuntos lo interpretamos así, o los supinos ignorantes en esos temas lo consideramos así. Bien, pero Pompeo
vino traído por gente, vamos a llamarle oscura, porque gente que ha estado involucrado en cosas muy, muy feas. Entonces, o Pompeo es manipulable. ¿Cómo es posible que un exfuncionario de ese nivel se aparezca en este país en compañía de gente que está cuestionada ahí? Porque el joven que aparece ahí, aunque él se esté defendiendo de una serie de ataques que dice él, que le tienen adversarios económicos de él y asuntos de contrato con de los semáforos, pero que usted venga un hombre de la calidad de Mike Pompeo, fue director de la CIA, creo también, y que ese señor venga invitado por este joven, repito, que está en una litis rarísima, con unos cuestionamientos y unos contratos que están en una fealdad, óigame, de preocupación para cualquiera, porque son contratos primero hechos como con la trampa ya intrínseca, llevaba la trampa ahí. Y ahora estamos ante evidencia hasta de chantaje al Estado Nacional, de actos terroristas, y que Mike Pompeo aparezca, es decir, acompañado o cortejado por este señor. ¿Y cómo es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Cuántas cosas vamos nosotros a ver, Dios mío? Bueno, el doctor Rey Guevara se suma a los que tenemos esas opiniones sobre los Salomones y los presidentes, principalmente los presidentes bisoños. Y yo, que he hablado mucho de eso aquí, me consideraba que neceaba hablando de esas cosas. Yo digo, bueno, a veces neceo hablando de eso, repitiendo esas cosas, pero al decirlo un hombre de la categoría del magistrado Rey Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, un juez supremo de verdad, él le ha sugerido que son asesores del Poder Ejecutivo, si es que los hay, que traten de que el presidente no hierre, no cometa errores. Y eso está muy bien, porque esa es la preocupación que nosotros desde el principio del gobierno, la primera gestión, vivimos señalando. La ausencia de esos asesores, de esos Salomones, como se acostumbraba a decir aquí en la era de Trujillo. Porque esos hombres siempre son necesarios, las personas con madurez y con prudencia, con experiencia de Estado. Y países que han tenido tanto éxito en el mundo, como es Israel, que valga también la mención, porque vamos a tener que hablar de Israel. Pero ese país siempre le ha dado importancia a esos asesores. Y fíjense que Salomón es uno de sus hijos más brillantes. Fue Salomón. Y le llaman Salomones porque era el sabio Salomón. Entonces en Israel hay los sabios de Sión. Siempre han existido los sabios de Sión. Son esos vegetorios, como dice esa gente ya bien madura. Madura por la experiencia, pero por los años que dan la experiencia también. Y el Estado de Israel siempre ha contado con esos sabios de Sión, que ellos le llaman. Porque que tienen que haber esos sabios. A veces los liderazgos son tan fuertes y tan atractivos que entonces se obvian muchas veces a los sabios, pero llevan a la ruina. Porque el caso de Adolfo Hitler, por ejemplo, Adolfo Hitler fue un hombre que tuvo un liderazgo extraordinario, porque hay que ver lo que era Alemania, que ahora yo creo todavía ni siquiera han podido superar. Yo creo que todavía Alemania no supera el nazismo. Miren cómo anda Austria, ahí escogen casi un nazi, el hombre más votado en Austria. Un nazi, por ideología o por pensamiento.
no voy a decir por acciones que sean típicas de los nazis, pero Adolfo Hitler siempre tuvo una teoría de la estupidez, se basó en una teoría de la estupidez para gobernar y masacrar al pueblo judío, el holocausto, creyendo que los judíos eran los causantes de todos los males que tenía Alemania. Así mismo le pasa a Donald Trump, ese otro también. Donald Trump es otro que tiene una teoría de la estupidez. Es decir, el mal que hay en Estados Unidos, según él, porque yo no sé cuál es el mal, la maldad que hay en Estados Unidos, porque ahora mismo la economía está creciendo a un 2%. Bajan la tasa de interés, que por eso estamos nosotros bajando la tasa de interés. La inflación la han bajado al mínimo. El empleo, Estados Unidos tiene muy buen empleo. Estados Unidos está creciendo 2%, que es muy bueno para Estados Unidos. Pero Donald Trump dice que los demócratas son los causales de todos los males que hay en Estados Unidos. E incluso señala a Kamala Harris como que es loca. Oigan bien que ha perdido el juicio, igual que Biden. Oigan por dónde anda este hombre con unos insultos verdaderamente penosos, que incluso dirigentes republicanos han tenido que salirle al frente y decirle que él tiene que dejar esos insultos, porque eso no procede en la política, y menos en la política norteamericana. Pero así es el mundo. Lamentablemente son gente que no son ni siquiera aconsejables, esos liderazgos así. Pasan esas cosas. Pero esa advertencia de Rey Guevara me parece oportuna, bien, se le haga al presidente, porque nosotros tenemos 4 años en eso. Y yo pensaba que neceaba con eso. Pero me alegra que el don Milton Rey le haga esa sugerencia al presidente también. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En para Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, si uno sigue observando esta situación de los Estados Unidos con las elecciones prácticamente a 1 mes y 2 días. Las elecciones en Estados Unidos, eso cambia el mundo, la política del mundo. Lo que pasa en Estados Unidos
se expande por todo lo que nosotros hemos dicho aquí. Eso es una hiperpotencia. Un país, señores, que hay que ver lo que es Estados Unidos, que lleva 2 guerras, con sus 2 cabezas de puente, Ucrania e Israel. Y hay que ver cómo este país sostiene a estas 2 guerras, a estas dos países, Israel peleando 4 frentes ahora mismo. Es una cosa de loco. Y hay que ver el esfuerzo bélico que han hecho en Ucrania, el sacrificio de esa población, un país pequeño, para combatir con un ejército como el ruso, que se pensaba que eso era un ejército de verdad, que aquello era una devastación por donde pasara. Atila, los hunos de Atila, eran estos vikingos, estos eslavos de Putin. Dios mío. Bueno, y todo aquel acorazado, aquellos tanques de guerra y miles de soldados y aviones sobrevolando y llegando a Kiev. Pues uno decía, pero ¿y qué es esto, Dios mío? Y le ha salido, como dicen, le ha salido el diablo a Putin. Pero eso es Estados Unidos, esa hiperpotencia que tiene arsenales y dinero para repartirle a sus puentes de guerra, vamos a llamarle. Estados Unidos ahí está suministrándole armas a Ucrania y armas a Israel. Que hace un mes Israel compró 50 aviones F-15 o F-16, qué sé yo, con lo que está bombardeando ahí. Entonces es un país, como hemos dicho nosotros aquí, Israel es un país que no se va a dejar vencer de nadie, porque esa gente está preparada para eso. Y es ese país, que la gente sepa, que es el 0.2% de la población del mundo. Y que ese país ha obtenido el 29 o el 30% de todos los premios Nobel desde 1901. Óigase bien, ese país, con el 0.2% de la población del mundo. Que en ese país, señores, nació Jesucristo, Salomón, Moisés, David, Abraham es el hombre, el padre de ellos. Que ahí siguió. De ese país son Einstein, señores, Elías Canetti. De ese país es Sigmund Freud. De ese país es Henry Kissinger, fue de ahí. De ese mismo país fueron o son los Rothschild, León Trotsky, ahí viene la alta gracia. Oiga qué paisito es este. Entonces Israel, señores, yo leí aquí el día pasado lo que decía Número, ese libro de los 39 o 27, creo que son los libros, no, 39 son los libros del Viejo Testamento, escritos en hebreo. Y ahí están todas esos mensajes divinos de Dios a Josué, esos aguijones sobre tus ojos y esas espadas a tu costado, tienes que eliminarla al lado de esos vecinos que son tierras hostiles para ti. Oiga bien, eso es Número de los judíos. Y los judíos son fieles a esa Torá y a todos esos libros que son sagrados. Entonces ese país, repito, que ha dado origen a ese grupo de hombres que yo acabo de señalar, no es un país cualquiera, y ha demostrado con sus guerras que ha tenido que librar y sus vicisitudes que ha pasado en su vida de pueblo, todas sus victorias y sus derrotas están ahí. Pero el Israel moderno decidió sobrevivir sobre todas las cosas, y ahí está. Y ese jefe del ejército de Israel, yo recuerdo que le advirtió al Líbano, que hoy están ya preocupados porque saben que la guerra está allá. Ya Israel invadió el Líbano de nuevo. Y aquella vez lo invadió también cuando yo hablé de paz para Galilea aquí,
que fue la operación de Ariel Sharon, de Sabra y Shatila, creo que fueron aquellas dos asentamientos, que fueron 2 masacres que cometieron los cristianos del Líbano apoyados por Israel, desde luego. Entonces, Israel acaba de invadir al Líbano por tierra, porque ya lo ha estado bombardeando y diezmó a Hezbollah. Pero yo recuerdo que el jefe del ejército dijo, no obliguen a que entremos al Líbano, porque vamos a dejar el Líbano en piedra sobre piedra. Oiga, eso fue la expresión del jefe del ejército. Y ahí está Israel bombardeando a hutíes, a sirios, a Hezbollah y a Hamas. Y a los iraníes les tiene su amenaza también, que han sido tan guapetones y tan retadores de Israel, pero Israel lo señala y le bombea, le bombardea, le mata y le hace de todo. Y hasta ahora no se ven porque ellos saben. Israel sabe que Estados Unidos está ahí y que lo va a cubrir, porque Estados Unidos sabe que ese es un país que no lo puede dejar abandonado allí. Y no es porque Israel es un país extraordinariamente rico y grande que está allí en el Medio Oriente, no. Es que la etnia judía es la dueña del dinero de Occidente, porque vamos a hablar claro, que los judíos son los dueños del dinero. En Nueva York todas las propiedades inmobiliarias son de esa gente. Hay que estar claro ahí. Y esos banqueros de Europa y de todo son judíos. Entonces, yo dije aquí que el hijo de Pipino el Berebe, que fue el señor Carlomagno, que no era un hombre sencillo, vamos a hablar claro. Carlomagno en el 800 y algo, que era el emperador, señores, pero no de los normandos, no del mundo. Y él, en un 1 de diciembre del año 800, que no recuerdo, 850 y algo, emitió un decreto poniéndole freno a los judíos porque eran prestamistas. Óigase bien, en el 800, los judíos por prestamistas, ya Carlomagno le estaba pegando los viejos. Es decir, es un pueblo que ha manejado el dinero, que ha dado origen a esos negocios y a todo, y esos son los dueños de la economía. Y fíjense todas las vicisitudes que ha pasado ese pueblo. Pero esas guerras son guerras que van a derivar. Entonces el de Rusia, Putin, que es un genocida reconocido y que tiene defensores, que yo aquí me apeno de ver cómo se le defiende a un hombre que mata a Navalny. Ahí está Navalny. Eri, tú tienes la foto de Navalny, hazme el favor, ponme la foto de Navalny. Fue asesinado, envenenado de nuevo por el señor Putin. Es decir, lo envenena y este señor logró sobrevivir por un esfuerzo de los médicos alemanes y de gente que se ocupó de que no falleciera en un avión y lo bajaron y lo llevaron a Alemania, pudo salir de Rusia y le salvaron de la muerte. Y este asesino, todavía con él detenido, preso, porque el hombre fue tan valiente que regresó a Rusia después de salvarlo en Alemania. Y ya en la cárcel, ese asesinito que está ahí al lado, que tiene muchísimos defensores, por demócrata y por bueno, por cristiano que es, lo envenenó de nuevo y lo mandó a matar. Que el hombre, los vómitos, no se atreven a hacerle los análisis de los vómitos de él, porque así es que opera el señor de Rusia, señalado como asesino y genocida por el propio presidente Joe Biden. Entonces, ese señor, que no es más que un chantajista, el señor Putin, ahora amenaza de nuevo con sus armas nucleares, porque tiene 2 años amenazando con sus armas nucleares. Es decir, me están derrotando de Occidente, que lo ha humillado Occidente vía Ucrania. Ahora apela que tiene armas nucleares, que pueden borrar a Estonia, que pueden borrar a Alemania, que pueden borrar a Londres y dejar eso un hueco vacío ahí, que el mar Báltico y el mar del Norte entrarían y ocuparían eso. De los bombazos de Rusia, como si Rusia se va a salvar. Un loco,
humillado, repito, que es el Putin. ¿Por qué lo digo? Porque Estados Unidos, que yo he repetido eso muchísimas veces aquí, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam de un país en la miseria como Vietnam. Y nunca Estados Unidos habló de usar armas atómicas allí. Estados Unidos usó sus armas atómicas en tiempo de Segunda Guerra Mundial y todo el mundo sabe lo que eso ocasionó y que todo el mundo en el mundo, repito, sabe que esas armas no se pueden usar, porque el que usa esas armas es la destrucción del mundo que viene. Y todo lo que tienen esas armas, no es verdad que la van a dejar de usar si lo atacan a ellos. Entonces van a borrar parte del mundo. O quedaremos, como dijo Einstein, con piedra se va a pelear la Cuarta Guerra Mundial. A piedra, pues no va a haber ni palo, es con piedras. Bien, entonces Estados Unidos, que ha sido una potencia, que ha perdido 2 guerras de 2 países miserias, de Vietnam y de Afganistán. Estados Unidos nunca ha dicho que va a borrar esos países con armas atómicas. El de Rusia sabe que lo están humillando y amenaza chantajeando a Occidente con sus armas nucleares. Y la línea roja, que no se pueden pasar la línea roja y ya Ucrania nada más falta que llegue a Moscú. ¿Y cuál es la línea roja? Los drones de Ucrania entran 600 kilómetros y más en propio territorio ruso. ¿Qué más es lo que falta? O sea, borrar un país con una arma atómica. ¿Y qué te va a pasar a ti? Van a borrar a Rusia. Y entonces, es decir, es un suicida lo que hay en Rusia. ¿Qué liderazgo es este? Y por eso yo lo voy a bautizar como Vladimir Kim Jong Putin. Como el gordito, como dijo Trump, el gordito cohete de Corea del Norte, que nada más amenaza con las armas atómicas cuando para gobernar y tener ese pueblo ahí aturdido. Así es que estamos en esta guerra de Europa, viendo lo que va a pasar con las elecciones norteamericanas, porque la salvación de Putin es que gane Donald Trump, que es un traidor, digo yo. Porque Donald Trump es una persona que incluso lo demostró ahora con Zelensky. Zelensky lo visitó, el presidente de Ucrania. Y fue dubitativo. No dijo, no apoyó nada de lo que le exigía el presidente de Ucrania. Pero usted va a salvarnos o no va a hundir. Y con la evasiva, porque es un hombre que está en una condición que usted no es un hombre, un dinamitero, como yo he dicho. Es un hombre que le debe favores a Putin o tiene Putin tiene algo grave de él. Como yo he señalado hasta filmaciones que puede estar desnudo en una alcoba con una prostituta, porque Trump es un hombre de habilidades mundanas. Hemos señalado nosotros muchísimas veces aquí. Pero vamos a esperar, porque la verdad que Donald Trump puede ser presidente de Estados Unidos y eso va a ser una desgracia por la teoría de la como yo he dicho, de la idiotez o de la estupidez. Pero él es un hombre que crea incertidumbre, confusión, división de la sociedad norteamericana. Está ahora mismo, se ve dividida porque es un hombre que tiene un insulto siempre, un discurso que no es un discurso coherente, sale con una cosa por allí, mañana sale con otra, y se le importa decirle loca a la candidata del Partido Demócrata. La verdad que estamos en un Estados Unidos que es una pena, un país como aquel que tenga una alternativa u opciones de poder y de mando disímiles y al mismo tiempo cargado de estupideces. Bueno, que Dios tome confesado a esta gente. Bueno, entonces, el presidente ha nombrado al señor Lee Ballester, general de la Marina, contraalmirante, un hombre que tiene muchos años en la Guardia, ha sobrevivido ahí a situaciones muy críticas. Él pero ha logrado salir a flote y se ha quedado en las Fuerzas Armadas. Y ascendió a sus rangos. Es una persona que hay la esperanza de que
después de su larga carrera militar y con tantos, diríamos, con tantas situaciones difíciles para él, porque ha sobrevivido ahí a todos esos grupos militares y cambios de gobierno y esas cosas. El hombre pienso que no va a arruinar tal vez su experiencia, su vida militar, haciendo un papelón allí en migración. Su nombramiento cae en un momento que se necesita muñeca en este país, porque lo que estamos diciendo, el gobierno ha permitido que el país esté invadido de haitianos. El ejército dominicano se vendió, lo hemos dicho responsablemente, la frontera es un caos. Por eso también han nombrado un marino, porque el presidente ya es consciente que el ejército ha cedido la frontera, igual que los cónsules. Entonces aquí yo no sé, porque esto crea confusión. Ese nombramiento uno no sabe si es para que ponga el orden o para que se crea que él va a poner el orden. Porque es que el gobierno está viciado de pro-haitianos con todo un colectivo. Vimos ahí el caso del Ministerio de la Mujer. Pone unos ejemplos de salones de dominicanas para dos haitianas, pero son haitianas mujeres. ¿Usted cree que esas son las dominicanas? Esas son las mujeres dominicanas, los modelos de mujeres dominicanas. Pero así es que está el gobierno lleno ¿de qué? De pro-haitianos, de gente que ha estado trabajando para la haitianización del país, pero el presidente que lo tolera allí. El nombramiento de Lee Ballester puede ser, entonces, si es un cambio en la política pro-haitiana, tampoco me convence, porque ahí está todo ese colectivo montado y nadie lo mueve. Vamos a ver, porque creo que esto lo que puede ser es vendiéndonos humo, que nos estén vendiendo humo a los dominicanos. Al poner un militar, un marino, un guardia, un general, bueno, se supone que el hombre impondrá el respeto. Vamos a esperar. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En para Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.
el cargo ideal para la persona o el funcionario que le guste trabajar es el director de migración. Porque el país tiene una banda de trabajo o de oportunidad, mejor dicho, para trabajar, que es la cantidad de haitianos ilegales que hay en el país, que ya es una preocupación, y que uno sabe que ya ese sentimiento no está solo en algunos cerebros del país, que ya se ha estado expandiendo, porque la gente va haciendo conciencia que esta cantidad de haitianos que andan en este país haciendo muchísimas bellaquerías, y la autoridad como nada, porque yo he contado aquí que al lado yo de un policía de DGC, que eso es un colectivo de haitianos lo que hay en Amé, como dice. Parece que ahí van a los batelles de haitianos a buscar los agentes que van a ingresar a Amé. Digo yo. A ese agente yo le dije una vez que vi un carro público manejado por un haitiano. Y yo le digo a la gente, mira, ¿y ese chofer que es haitiano? Porque es que el haitiano se ve y se conoce. Esos haitianos, ustedes no tienen dificultades con ellos. ¿Por qué? Me dice él, ¿por qué? Digo, por esa gente son gente indocumentados. Si no tienen ellos, no tienen ningún documento que lo identifique. Entonces, ¿dónde está la licencia para este señor manejar carro público y poner en peligro la vida de los que van dentro de su carro y los que están fuera? Este elemento provoca un accidente y se larga de este país. Usted no sabe quién fue que provocó el accidente. No, ellos tienen papeles, todo. Digo, ¿usted está seguro que tienen papeles? Sí, ellos tienen todo, tienen papeles, esos choferes haitianos que usted ve. Eso fue lo que me respondió el policía a mí. Sabiendo uno que eso es mentira. Amé o DGC no tiene un haitiano detenido aquí por falta de documentos. No lo hay. Y todo el mundo, el grito de los propios choferes, que señalan que los haitianos andan aquí manejando carros públicos y manejando autobuses y camiones, haciendo de todo sin documentos. Y la autoridad nacional ha tolerado eso. Entonces hay una tolerancia a la haitianización del país. No hay duda. Ahora, eso no lo inició este gobierno, porque hay que ser honestos también. Aquí hubo un hecho más grave que todo eso y que ha dado pie a todo este lodo que hoy tenemos, que fue precisamente aquella acción patricida del gobierno de Danilo Medina. Porque no podemos achacarle todo a este gobierno. El gobierno de Danilo Medina, cuando la emisión de la 168.13, incluso cuando la Suprema Corte de Justicia en 2005, ellos no estaban. Pero la Suprema Corte de Justicia en 2005 puso claro, reafirmó lo que decía la Constitución. Muy bien. Vino la 168.13 a raíz de una haitiana que puso una nota de que a ella la habían desdominicanizada, es decir, que la habían creado una patridia con ella, una pátrida, porque le estaban negando su nacionalidad de dominicana a la señora Belique. Bien, como era la señora Sonia Pierre también, que se demostró, y que en paz descanse, pues ya murió. Esa señora se demostró que ella tenía una residencia y una cédula falsa dominicana. Pero si Sonia Pierre hubiera estado viva, hubiera reclamado lo mismo que la Belique. ¿Por qué? Porque tenían documentos falsos. Ahora la Belique, probablemente ella, niñita, no fue a sacar esa acta de nacimiento. ¿Quién le dio el acta de nacimiento? El Estado Nacional, es verdad. Pero en el Estado está lleno de delincuentes, está el Estado Dominicano, de gente que en una de esas oficialías pedían actas de nacimiento falsas, entregándole actas de nacimiento a padres de niños nacidos de gente indocumentada e ilegal. Y la Constitución de nosotros era clara de que ningún ilegal genera legalidad aquí. Porque ¿de dónde va a salir que un ilegal va a nacer los hijos y los hijos son dominicanos y nosotros no tenemos el jus soli? Por sí. Porque el jus soli aquí se aplica si usted es una persona que está residiendo legalmente en el país.
Y si usted reside legalmente en el país, tiene documentos incluso que avalan que usted es un hombre que está, una mujer que está legal aquí. Sus hijos nacen bajo la legalidad. Pero si usted es ilegal de tránsito, una persona que no tiene documento incluso, y sus hijos, Anabelí, que nació aquí, bajo esas condiciones, sus padres fueron y compraron un acta de nacimiento o le pagaron al oficial de la oficialía para que le expidiera, sabiendo el oficial que estaba ilegal esa expedición. Pero así de que expidieron 55,000 actas de nacimiento. Vino el gobierno de Danilo Medina, patricida, promulgan la ley 169-14. Después de la sentencia 168-3. ¿Para qué? Para regular a esos dominicanos o haitianos o hijos de haitianos que habían sido emitidos esos documentos y que estaban en una condición especial, que no se podían dejar como apátridas, pero ellos no eran apátridas porque eran haitianos, hijos de haitianos, y la Constitución haitiana le dice que si son hijos de haitianos son haitianos. Pero resulta que los primeros racistas y discriminadores de los haitianos son los propios haitianos, que niegan y no quieren ser haitianos. Prefieren ser dominicanos, que somos racistas, malos con ellos. Cosa inconcebible. Ahora, esa 169 es, como se dice, la besanía perturbadora. Así que hay que llamarle, porque eso fue matar la madre, el acta de la madre dominicana, que es la Constitución, es el acta de nacimiento de la mamá que se llama República Dominicana. Su acta de nacimiento, esa Constitución, es una violación a la propia Constitución, porque si la Constitución dice que usted, si es hijo de ilegales, no merece legalidad, no tiene derecho a legalidad, ¿por qué a esta gente se le dio la legalidad bajo ese amparo de esa ley perturbadora creada en el gobierno de Danilo Medina, patricida? Se creó esa ley especial para cubrir a esos dominicanos. ¿Por qué? Porque se les pidieron documentos sabiendo que eran documentos falsos. Porque ¿qué era lo que había que hacer? Para no promulgar esa ley, lo único que había que hacer, señores, vamos a rastrear esto. Creo que la Junta hizo el trabajo de rastreo. Pero hubo que admitir que esos documentos falsos eran legales. Eso era falso de toda falsedad, como decía Balaguer. Se promulgó esa ley. Y esa ley favoreció a 55,000 diques dominicanos, gente que no saben ni siquiera quién es Duarte, que odian a Duarte, el padre de la patria. Explíqueme usted. La idealidad mayor y mejor de la República Dominicana, la pureza, patricio supremo de la República, lo odian, esos 55,000. La verdad que el país, bueno, yo creo que ya no hay que decirle más nada al país dominicano, que esté consciente de la situación que hay. Vamos a esperar a ver cuál es la actitud de migración, porque repito, si es trabajo que quiere hacer Liva y Esther, ahí tiene espacio, pero un espacio mayor para trabajar, porque aquí sí es verdad que hay haitianos, para recogerlo y enviarlo a su país. Duélale a quien le duela y pésele a quien le pese. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.